Que hay una pequeña diferencia entre el 8051, 8052 en el tamaño de esa memoria interna. Para el caso de la memoria de programa para el 8051 es de 4K, para el 8052 es de 8K. En el caso de la memoria de datos es de 2 espacios. Es de 2 espacios de 128 bytes para el caso del 8051 y 3 espacios de 128 bytes para el 8052. Habíamos visto la importancia que tiene la terminal de entrada EA para poder decirle si va a funcionar como microprocesador o como microcontrolador, y que en caso específico del PCN es una terminal de salida con la cual va a activar una memoria de programa externa, programa, no datos. ¿Se acuerdan ustedes? Ya habíamos visto justamente cómo se trabajaba con ellos. Que si nosotros hacemos trabajar al microcontrolador como tal, como microcontrolador, EA lo tenemos que poner a 1, es decir, inactivo. Por lo tanto, va a buscar internamente sus programas, pero estos programas pueden continuar, podríamos decirlo, en una memoria externa, también no volátil, y por lo tanto, él lo va a ver terminando su memoria interna como la continuación de esa memoria externamente. 00FF, la primera externa sería 1000, y en el caso del 8052 termina en 1FFF, y por lo tanto la primera que ve externa es 2000. Aún teniendo en todo momento, recuerden que la amarramos a veces EA como 1. Cuando comienza a utilizar algunos espacios de la memoria externa, automáticamente el PCN se va a 0, automáticamente. Cuando utilizamos al microcontrolador como microprocesador totalmente, significa que todo su programa lo va a estar buscando externamente, y por lo tanto EA lo debemos poner a 0 porque lo vamos a activar el acceso externo. Y en todo momento el PCN va a estar activo. Va a estar activo porque va a estar mandando un 0 para buscar externamente su programa, sus programas. Habíamos visto también que en el caso de la memoria de datos, ahí sí hay una gran diferencia entre la memoria de datos interna y la memoria de datos externa, porque la memoria de datos interna es de 8 bits, direcciones de 8 bits, mientras que la memoria de datos externa son direcciones de 16 bits. En el caso de la memoria de datos interna, que son de 8 bits, va de la 00 a la 7F, el primer bloque, del 80 al FF el segundo bloque. Para el caso del 8051 es lo único que se tendría, siendo la primera parte RAM general y la segunda parte SFR. Pero si es 8052 tenemos una tercera área, una tercera área de 128 bytes también, cuyas direcciones coinciden con la parte del SFR, porque también va del 80 al FF. Pero habíamos comentado que hay dos formas de poder diferenciar si se trata de las direcciones del SFR o de las direcciones de RAM general. Ok, si es una memoria de datos externa, totalmente externa, son direcciones de 16 bits, no de 8 bits como en este caso. Son direcciones de 16 bits. Y que el caso del 8051-52 la habilita con RD negado y WR negado. Eso crea diferencia entre una memoria de programa y una memoria de datos perfectamente. Habíamos visto este ejemplo donde, del mismo modo que hicimos con el 8085, si el puerto 0 es AD0 a AD7, lo primero que hay que hacer con un latch es dejar limpiecito A0 a 7, que conjuntamente con A8 a 15 se convierte en el bus de direcciones completo. Lo que no pasa por el latch es D0, D7, se va al bus de datos. Como es una memoria de datos de 64K, necesita los 16 bits, ya habíamos visto. Y como es, de programa, necesita los 16 bits. Como es de programa, vamos a llevar a su terminal de lectura, la terminal PC negada del 8051-52. Recuerden que como está buscando su memoria, como está buscando su programa externamente, totalmente,
EA lo tenemos que llevar a tierra para que no busque internamente, solo externamente. Está funcionando como microprocesador. Si es una memoria de datos, el funcionamiento es muy parecido. Como es de 64K, necesitamos 16 bits de bus de direcciones y los vamos a sacar de AD0 a D7, que pasa por el H, y de 8 a 15, que es el puerto 2. Se conjunta y ya tenemos el bus de direcciones completito. Pero como es de datos en este caso, no vamos a utilizar PCEN, vamos a utilizar WR negado, R negado. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Hasta aquí no había ninguna duda. ¿No? Ok. Un aspecto importante a observar es, así como lo hemos estado manejando, se tiene físicamente una memoria para almacenar programa y otra memoria específica solamente para datos. Están totalmente separados, a esto se le llama memoria segregada y, como ya vimos, se utiliza PCEN para programa y RD negado, WR negada para datos. Pero también podemos almacenar programa en una memoria RAM. Para ello necesitamos una AND, cuyas entradas son PCEN y RD negado para poder leer programa. Y esto se lleva a la terminal de lectura de esa memoria RAM. WR es una memoria WR es una terminal de escritura que va también a esa memoria RAM. Y por lo tanto, en la memoria RAM vamos a tener tanto programa como datos. ¿Sí? A eso se le llama modelo de memoria no segregado. Modelo de memoria. En este caso estamos conectando a través de un modelo segregado, memoria de programa y memoria de datos. Ya vimos que es, digamos que sencillo, porque si es de 16 bits, solamente vamos a llevar 14 terminales, 16K, perdón, 14 terminales hacia la memoria de programa. Del mismo modo, la RAM, que es de 16K, necesita 14 terminales y llevamos A0 a A13, por lo tanto. Lo que no pasa por el H, recuerden, es bus de datos directo. Se va directo. Ok. Aquí el chiste es que para la memoria de programa utilizamos el PCEN. Para la memoria de datos utilizamos RD negado, WR negada. Específicamente, cuando ustedes hagan sus ejercicios, hay que ponerle AD0 a D7, pero como parte de P0 y A8 a A15 como parte de P2, porque si ustedes no ponen esto, implicaría que no saben que están utilizando el 8051. Del mismo modo, cuando pongan WR negado, RD negado, van a indicar que forma parte del puerto 3. Por último, debido a que con un modelo segregado no hay confusión de dónde está el programa y dónde están los datos, simplemente utilizamos una terminal del bus de direcciones para habilitar la RAM, porque la memoria de programa está permanentemente habilitada. Si necesitamos mandar datos, lo que se va a activar es WR y OE negado, y aunque esta esté habilitada todo el tiempo, debido a que es un dato el que voy a mandar, al habilitarse WR y RD negados, se habilita la RAM y lo va a mandar para la RAM. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay ninguna duda? Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Bueno. Ok. Por otro lado, si se trata de un modelo segregado o combinado, digo no segregado o combinado, significa que en la memoria de programa voy a tener programa y en la RAM voy a tener tanto programa como datos. En ese sentido, la memoria de programa tendrá que ser activada su lectura, recuerden que solamente son instrucciones, a través de PCEN. Pero como también voy a tener programa en la RAM, para activar su lectura, no lo voy a hacer a través de RD negado directo, sino de una AND, cuyas entradas son RD negado y PCEN. La salida de esta AND, si es la que se va a la altura.
para que pueda leer, en este caso, programa. Habíamos comentado en la última clase, para habilitar a esta memoria de programa, lo estoy haciendo con un bit, en este caso, un bit del bus de direcciones. En este caso, el 14, que habilita la memoria de programa. Como aquí hay un 1, aquí habrá un 0, y como aquí hay un 1, perdón, aquí habrá un 0, y por lo tanto esta no estará habilitada. Caso contrario, cuando quiero habilitar esta memoria RAM, voy a tener aquí un 0, aquí pasa un 0, sale un 1 por acá, voy a tener, perdón, aquí un 1, aquí sale ese 1, aquí sale el 0 y por lo tanto la que se habilita es esta. Es decir, cuando habilito esta, no habilito esta. Cuando habilito esta, no habilito esta. ¿Por qué aquí sí se utiliza eso que no estoy utilizando aquí? Porque en un modelo segregado, recuerden, en un modelo segregado, no hay confusión entre dónde está el programa y del otro lado, dónde están los datos. En un modelo no segregado o combinado, o combinado, permítanme, o combinado, aquí sí puede haber confusiones, qué es lo que se está haciendo. ¿Estoy leyendo el programa? Sí, pero el programa lo puedo leer de aquí o lo puedo leer de aquí. Justamente para saber de dónde lo estoy leyendo, ahora sí necesito forzosamente que cuando habilite este no se habilite, o viceversa. Cuando no se habilite este sí se habilite. Y lo consigo con la misma terminal de A14, que cuando aquí es un 1, aquí hay un 0. Cuando aquí hay un 0, aquí hay un 1. Eso me permite que cuando uno está habilitado, la otra no, y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok. Muy bien. El siguiente. Si ustedes observan, ahora lo que lo que estamos viendo, perdón, es que siguen entrando. Lo que estamos viendo es lo que hace un momento comentábamos. Esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí, ahora resumido en lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el caso del 8085 nosotros teníamos dos técnicas de interfazado? ¿Se acuerdan cuáles eran? Entrada, salida aislada y mapeo de memoria, con las características que ya vimos anteriormente. Entrada, salida aislada, en este caso, se le llama decodificación de direcciones o por páginas. Otra vez, lo que antes veíamos como entrada, salida aislada, para el caso del 8051 se le llama por decodificación de direcciones o por páginas. Por decodificación de direcciones o por páginas. ¿Sí? Y se aprovecha la característica del modelo de memoria segregado, que es lo que estamos viendo aquí. Chéquense ustedes. ¿Cuántas memorias físicamente tenemos? 3 de programa, 3 de datos. 6 memorias. ¿Se acuerdan que uno de los aspectos de entrada-salida aislada es utilizar un decodificador para poder aislar el dispositivo y después seleccionar algo dentro de ese dispositivo? ¿Se acuerdan? Pues bueno, aquí tenemos el 138 que selecciona el dispositivo. Pero si ustedes se fijan, tenemos 6 memorias, pero solamente 3 habilitadores. 3 habilitadores. Como tenemos 3 habilitadores, ¿cómo puede ser que podamos seleccionar 6 memorias? Porque chéquense ustedes cómo el primer habilitador va a habilitar, valga la expresión, a la primera memoria de programa, pero también a la primera memoria de datos. El segundo habilitador habilita a la segunda memoria de programa, pero también a la segunda memoria de datos. Y así nos las vamos llevando. ¿Cómo es posible que con el mismo habilitador
no se confunda que habilite a uno o a otro, porque las primeras 3 son de programa y las segundas 3 son de datos. Por lo tanto, es la combinación de, por ejemplo, el bit 0 como habilitador o la salida 0 del habilitador, que se va a la primer memoria de programa, también a la primer memoria de datos, pero si lo que activamos es el PCEN, pues la memoria que se activa es esta, no esta. Claro, si habilitamos el 0, la salida 0, se va tanto a este como a este, pero si ahora lo que habilitamos es el RD negado, WR negada, pero no el PCEN, ahora la memoria que se habilita es esta, la primera de datos. ¿Sí me expliqué? ¿Se entiende por qué o de qué manera puedo seleccionar cualquiera de las 6 memorias solamente con 3 habilitadores? ¿Sí? Sí. Gracias. Esto solamente se puede dar tanto por el hecho de que estemos utilizando decodificación de direcciones, pero también por el hecho de utilizar el modelo segregado. Estamos de acuerdo que cuando utilizamos el modelo no segregado, esto no se puede hacer. Ok, aquí observamos otra de las interfaces, pero ahora ya es con una PIA, es decir, con un 8255, y eso también ya lo vimos. ¿Se acuerdan que el 8255 solamente tiene 2 habilitadores de memoria? Solo 2 habilitadores de memoria. Ok. Perdón. Si ustedes observan, estamos conectando una memoria de programa no volátil y un PIA a través de la técnica de decodificación de direcciones o técnicas de páginas. No es difícil. Si nosotros entendimos lo que ya vimos anteriormente, vamos a observar. Otra vez, hacemos pasar el A0 a D7 hacia el H. Obtenemos A0 a 7 y conjuntamente con todo el puerto 2 A0, digo A8, A15, A8 a 15, mandamos una parte, la parte baja a los dispositivos y la parte alta al decodificador. ¿Cuánto vamos a necesitar de la parte baja? Pues hay que ver el tamaño de la memoria. Es de 2K. ¿Cuántas terminales necesitamos? 11 terminales. Por lo mismo, si son 11 terminales, llevamos de lo que ya habíamos tenido aquí, 11 terminales a este y a este solamente 2, son las 2 únicas que necesita. Por lo tanto, ¿cuál es la última dirección utilizada en la parte baja? A10. Por lo tanto, a partir de A11 a A15, de A11 a A15, lo llevamos al decodificador. Si lo estamos llevando al decodificador, con esto tenemos 2 salidas. Dos habilitadores, uno para la memoria de programa y otro para el 8255. Estamos utilizando O0, memoria de programa, O1 para el PIA, a sus habilitadores, a sus respectivos habilitadores. Así de fácil. Pero también me tienen que decir lo siguiente. Ok, es decodificación de direcciones. ¿Y cómo? ¿Con un modelo segregado o con un modelo no segregado? Pues con un modelo segregado. ¿Cómo lo sabemos? Porque PCEN se está yendo directamente a la memoria de programa, mientras que para el PIA lo uso como si fuera memoria de datos, porque después de todo de los puertos voy a leer o voy a escribir sobre los puertos. Mando RD negado y WR negado a RD negada, WR negada del PIA. Hasta aquí está sencillo, ¿no? Porque es lo mismo que habíamos utilizado anteriormente. ¿No hay dudas? ¿Qué pasa otra vez cuando utilizamos decodificación de direcciones, pero utilizando perdón, no es decodificación de direcciones. ¿Qué pasa cuando utilizamos mapeo de memoria? ¿Se acuerdan que cuando utilizábamos el 8255,
con el 8085 para mapeo de memoria, la única diferencia era el circuito lógico combinatorio, las salidas que utilizábamos nos decían si era entrada-salida aislada o si era mapeo de memoria. Pues aquí no es tan fácil. ¿Por qué? Cuando es entrada-salida aislada, está así. Cuando es mapeo de memoria, ¿qué es lo que encuentran de diferente? ¿Ya checaron? La parte de arriba. La parte de arriba, ¿qué tiene la parte de arriba? No sé qué sea eso. ¿Dice PAL? Exacto. Una PAL. Ustedes conocen los PLDs, ¿cierto? ¿Saben qué es un PLD? José Luis Juárez, ¿me puedes decir qué es un PLD? Circuitos lógicos 1, circuitos lógicos 2, en ambos casos. ¿Qué es un PLD? José Luis. Mande, profesor, se me está trabando un poco y no le entendí bien. Ya te me estás durmiendo más bien. No, profe. Te digo, ¿sabes qué es un PLD? ¿Te acuerdas qué es un PLD? ¿Lo viste en circuitos lógicos 1? Pues es... Bueno, me acuerdo que se utilizaba en... ¿Qué es antes de que se utilizaba? bueno, era ¿Qué como es? diferente a las puertas. ¿Cómo? Pues es un chip, es un chip. No, pues sí, si es un chip, si lo viste en Configura. circuitos lógicos 2, es un chip. A ver, Diego Arturo Gómez, ¿me puedes decir qué es un PLD, por favor? Creo que es un circuito lógico programable, ¿no? Por ahí vas, exactamente. Un circuito lógico, un dispositivo lógico programable, por eso se le llama PLD. Efectivamente. Ya quería decirlo, Betty, pero le ganaron. Ok, vamos a ver. PLD es un chip, como decía José Luis, pero como decía Diego, que se programa. Es decir, ¿qué circuito tiene dentro ese chip? Muchos, cualquiera. No que cualquiera, sí, depende de cómo haga yo un programita que produce dentro del chip un circuito específico. Ese programa, ¿se acuerdan ustedes que se basa en VHDL o en Verilog o en HDL o en cualquiera de estos que tenemos, ¿sí? Y ustedes lo hicieron a través de unas tarjetitas Spartan y el programa, el paquete era Synlix. Ese es el fabricante, Synlix. No es ese el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es VHDL en este caso. ¿Para qué me sirve VHDL? No es un lenguaje para programar las Spartan, no, por Dios. Es un lenguaje para programar de manera general circuitos PLD. ¿Me sirve programar circuitos PLD? Muchísimo. Y lo van a ver ustedes. Ok. ¿A qué me refiero? Un PLD es un dispositivo lógico programable, genérico, digámoslo así, al cual pertenecen, por ejemplo, circuitos chiquitos como las GAL. Las GAL son chip pequeñas relativamente para producir circuitos relativamente pequeños, GAL. Otras son las PAL. ¿Qué diferencia entre las GAL y las PAL? Las GAL se reprograman muchas veces, las PAL no, se programan una vez y así se quedan. Y uno de los más grandecitos es el FPGA. El FPGA es un PLD, es el que se encontraba en las Spartan. Por eso cuando ustedes escribían un programa, lo que estaban haciendo es producir un circuito dentro de ese FPGA. Tan grande puede ser un FPGA como el que están en esas Spartan de laboratorio de micros, que pueden programar un pequeño
microprocesador de transferencias de 4 bits, incluso en algunos casos de transferencias de 8 bits. Programar un microprocesador completo, caramba, parece una locura. Pero yo les digo, a veces en los teléfonos celulares, en lugar de venir un microprocesador específico, lo que viene es un PLD grande. ¿Por qué? Porque para el fabricante es mucho más fácil reprogramar algunas cosas para la evolución de sus procesadores, por ejemplo. Entonces es algo que es muy, muy utilizado, ¿sí? Bueno, pues entonces cuando utilizamos mapeo de memoria, tenemos que utilizar un PLD llamado PAL chiquito. ¿Por qué? Porque este PAL es el que realmente mapea las direcciones de puerto como si fueran direcciones de memoria. Y en lugar de tener direcciones de 8 bits, tenemos direcciones de 16 bits. Chéquense ustedes aquí. Lo demás es muy parecido. ¿Por qué? Otra vez, del puerto 0 lo hacemos pasar por la latch, a la salida obtenemos a 0 a 7, del puerto 2 a 8 a 15, y llevamos la parte baja a la memoria y al PIA. Y la parte alta la llevamos al 138, como comentábamos hace rato. Criterio: si la última dirección utilizada es A10, la primera dirección utilizada que lleva el decodificador es A11, de A11 a A15. Pero chéquense bien ustedes, bueno, antes de pasar al chéquense bien, igual, como es un modelo segregado, PCEN se va a la memoria de programa, de programa. Y RD negado, WR negada, se va al PIA. Bueno, simplemente recalcando, cuando utilizo un PIA y una sola memoria de programa, no puedo tener este modelo combinado o no segregado, porque en un PIA no voy a guardar este programa. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser segregado. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo diferente? Si se fijan, la salida del 138, en este caso, O0, se va a la memoria. Pero para habilitar al PIA no sale otra terminal del 138, sale de una de las terminales de salida del PAL, de una de las terminales de salida del PAL. ¿Y qué tengo como terminales de entrada? Chéquense bien. Para la memoria, ¿cuál fue la última terminal que utilicé? A10. Por lo tanto, ¿cuál es la primera que utilizo para el 138? A11. Pero para el caso del PIA, ¿cuál es la última que utilizo para direcciones? A1. Por lo tanto, ¿qué entrada voy a utilizar a la PAL? Desde A2. ¿Por qué desde A2? Porque es la siguiente después de la última que utilicé en el 8255. Hagan de cuenta que el 138 controla a todas las memorias y el PAL controla a todos los PIAs. Otra vez, la última patita utilizada en la memoria es A10. Por lo tanto, la primera del 138 es A11. Si la última utilizada, en el 8255 es A1, pues la siguiente, que es A2, es la primera utilizada en la PAL. Entonces va de A2 a A15. A2 a A15. Eso cumple también el criterio de mapeo de memoria, porque el mapeo de memoria en realidad no se divide en parte alta y parte baja, se utiliza todo el bus de direcciones completo. Pues bueno, la PAL 14L4 está utilizando prácticamente todo el bus de direcciones como entrada, no lo está dividiendo. Si se entiende esta parte, se entienden los criterios de cómo se conecta. ¿Sí? Ok, chéquense bien. Me regreso a decodificación de direcciones, solito, con un solo PIA. Ok. En este caso, los dos habilitadores
salen del 138. Aunque sea memoria y el otro sea PIA, salen del 138. ¿Se acuerdan cómo sacar el bus de direcciones? Digo, ¿cómo sacar los rangos de direcciones? Pues tengo que colocar estas entradas, las tengo que colocar en la tabla de verdad del decodificador, ver cuáles habilitadores a la salida estoy utilizando, y para ello saco el rango de la 2816 y después el rango del 8255. El 8255 sería rango lógico, si ustedes recuerdan. Después, ¿cómo saco las direcciones de puerto? Pues con ese rango lógico de todo el bus de direcciones, agarro la parte baja y la pongo abajito de la parte alta, y con eso saco direcciones de 8 bits. Pero eso solamente para decodificación de direcciones. Recuerdan que ese era el procedimiento, ¿sí? ¿Cuál era el procedimiento para el de mapeo de memoria? Para el de mapeo de memoria era otra vez, llevo estas entradas. ¿Cuáles son las entradas que tengo para el 138? A0, A11, A15. Otra vez, eso lo coloco en la tabla de verdad del 138, agarro el habilitador correspondiente para la memoria, o 0, de ahí lo llevo hacia el bus de direcciones completo, lo coloco, los no importan, y saco el rango de memoria. ¿Y cómo saco el rango de memoria del PIA? Aunque físicamente su habilitador no sale del 138, sino de una PAL, yo en la tabla de verdad del 138 pongo el habilitador correspondiente a ese 8255, como si saliera del 138, pero no sale del 138, sale de la PAL. Aún así lo pongo en la tabla de verdad del 138, y el procedimiento que hago es el mismito para sacar el rango de direcciones. ¿Sí se entiende? ¿Y cómo saco las direcciones de puerto? ¿Se acuerdan cómo se sacaban las direcciones de puerto en entrada, salida, en mapeo de memoria? Betsabe, ¿te acuerdas? Se tomaban las... No, decía Betsabe. Dije, ay, ya le engrosó la voz a Betsabe. A ver, Betsabe. Bueno, tomábamos las 3 primeras direcciones para los puertos A, B y C, y bueno, también para el CE. Entonces, las 4 primeras direcciones. Ajá, 4. Bueno, ese procedimiento lo seguimos haciendo. Pero, ¿por qué utilizar una PAL? La pregunta es, ¿por qué utilizar una PAL? Bueno, les comento lo siguiente. A ver, vamos a pensar que este es un circuito lógico combinatorio, fuera un circuito lógico combinatorio. Un circuito lógico combinatorio del cual tienen que sacar como tal su circuito. ¿Se acuerdan cuál era el procedimiento? De esto que tenemos, ustedes en una tabla de construyen una tabla de verdad. Deben de construir una tabla de verdad. ¿Cuántas entradas tiene esa tabla de verdad? Ay, Betty ya se me fue. Ahora sabía que le iba a preguntar, por eso se me fue, ¿verdad? A ver, Goicochea. Sí, profe. ¿Cuántas entradas tendría esa tabla de verdad de ese circuito que voy a diseñar? Debería tener 13. Seguro. Vamos a contar otra vez. A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántas terminales tuvo, Sergio? 15, profe, entonces. No, 14. 14, Otra vez. 14. Chéquense los dedos. A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Fueron 14 terminales, ¿no? De A2 a A15, ¿cuántas terminales fueron? 14, profe. 14 terminales, ok. Y ahora dime, Sergio, si es así, ¿cuántas combinaciones voy a tener si son 14 terminales? En esa tabla de verdad, ¿cuántas combinaciones voy a tener? 2 a la 14. Ajá, lo cual significa... No tengo la calculadora en la mano, profe. Pero tienes la más poderosa, la que tenemos aquí. Híjoles. Mira, ahí va, otra vez para todos. Siempre acuérdense que 2 a la 10 es un K. Y de ahí para arriba es muy fácil, o de para abajo es muy fácil, porque 2 a la 11 son 2 Ks. 2 a la 12, 4 Ks. 2 a la 13, 8 Ks. 2 a la 14, 16 Ks. Es decir, serían 16.536 combinaciones. 16.536 combinaciones. ¿Qué? ¿Se avientan a hacer ese diseño de ese circuito combinatorio? Fácil, ¿no? Hagan su tabla de verdad con 16.536 combinaciones. Después vean, de acuerdo a la salida que necesiten, tienen una sola salida. A la salida que necesiten, echen el lápiz. A ver, ¿cuándo termina? No está fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil justamente tener un PLD. ¿Y se acuerdan un poquito, aunque sea, de cómo era la programación en VHDL? Es muy fácil. Después de definir, entre otras cosas, estados, etcétera, etcétera, y de definir cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas, aquí están definidas 14 entradas y 4 salidas, por eso es PAL 14L4, 14 entradas, 4 salidas, están definidas. Después de hacer todo eso, es mucho más fácil decirle a través de un programa, a ver, si el rango de las combinaciones de entrada están entre esto y esto, manda un 1, es decir, no habilites la salida. Si está en este rango, sí habilita la salida. Está fácil, se reduce a 4 líneas. El programa, bueno, ese PAL se reduce a un programa de 4 líneas. Entonces, otra vez, ¿cuál es la justificación de utilizar una PAL? O de utilizar una GAL, si quieren utilizar la GAL, o si quieren utilizar un FPGA, no sé para qué, porque sería un cañonzote, una retro para matar a una pulguita, pero bueno, si quieren utilizar cualquier PLD, ¿cuál es la justificación? Que en lugar de diseñar un circuito lógico combinatorio con 16.536 combinaciones para mi tabla de verdad, lo reduzco a 4 líneas en un programa. Lo único que necesito hacer es como si sacara el rango de direcciones. A ver, para este rango, cuando de esta dirección en particular, saca un 0, es decir, habilita el 8255. Fuera de eso, todo lo demás va a ser 1. ¿Ya? Algo así como que if esto, else esto otro. Ya estuvo. Así de fácil. Por eso se utiliza una PAL. Y justamente por eso también la última clase les pregunté que también andábamos en eso de la programación en VHDL, qué tanto habían visto. Los que lo vieron, la mayoría, si no es que todos, lo vieron solamente aplicado con la Seinlix. No lo aplicaron primero físicamente a una GAL o algo así. Es más, algunos, como a veces le hacemos en algunas materias, ¿no? El profe está hablando y todo, yo estoy poniendo atención, así. Y al final cuando me dicen, ¿para qué sirve VHDL? Pues creo que es un lenguaje para las Spartan, ¿no? Porque es de lo que me acuerdo. Pero no, es un lenguaje poderosísimo para cualquier PLD. Que si se utiliza en la práctica, pregunten a algunos fabricantes de smartphone y lo verán. Muchos de los chipsets que vienen, sobre todo de Intel, que vienen en una computadora, una laptop, se hicieron con VHDL en un PLD.
aunque usted no lo crea. O sea, sí es algo muy bueno y poderoso. Bueno, se los voy a subir apenas. Ya no tuve tiempo de subírselo, pero lo que les voy a dejar, entre otras cosas, para que vacacionen rico, va a ser algo muy sencillo. De esta interfaz y de esta interfaz, ambas, solamente me van a tener que sacar, van a tener que repetir el dibujito, si lo quieren ver así, y todo el procedimiento para sacar rangos de direcciones y direcciones de puerto. Es todo. Porque todavía no vemos la parte de programación. No podría dejarles nada más todavía. ¿De acuerdo? Se los voy a subir. Y ese va a ser su primer ejercicio. Recuerden cómo lo hicimos la vez pasada. Unos ejercicios, era más tranquilo para ustedes, iban aprendiendo, yo les iba diciendo ahí. Primera recomendación, respeten el formato, por favor, por favor, por favor. Segundo, el formato del archivo que me envíen. Segundo, en lo posible que sea con PDF. ¿Para qué? Pues para que ustedes para que yo tenga chance de ponerles comentarios ahí y ustedes sepan en qué anduvieron bien, en qué no. ¿Sale? Está muy sencillo. Nada más me adelanto un poquito para que vean qué es lo que nos falta y vamos a hacer varios ejercicios en ese sentido. Aquí es cuando ya tenemos dos memorias, con un modelo de memoria no segregado, mapeo de memoria con un modelo de memoria no segregado, y después nos vamos ya a observar algunas cuestiones internas del micro, por ejemplo, cómo se distribuye la memoria de datos, para qué registros hay, todo bien bonito, los modos de direccionamiento, pues para qué, obviamente para llegar a la parte de programación. Vamos a comenzar con todo esto que estamos viendo en pantalla, a escribir nuestros primeros programitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ahorita va a estar sencillo. Ahora, les voy a dejar de compartir les voy a compartir otra cosa. Ya se me perdió. Aquí está. Ok, ¿ya lo ven todos? Ok. Gracias. Esto ya lo había comenzado a explicar la clase del día de ayer. Comentábamos que la práctica trata de bucles, lazos, y toda esta primer parte ya la habíamos comentado. Son lazos infinitos cuando no depende de una decisión, lazos que se lleva a hacer cierto tiempo porque sí dependen de una condición, y eso nos permite lograr retarlos. Habíamos visto algunos ejemplos en este sentido, el porqué de esta fórmula, el porqué del 4 forzosamente, y eso es porque siempre necesita 4 ciclos de reloj para cada ciclo de máquina, y como las instrucciones necesitan un ciclo de máquina, pues por eso es 4, ya habíamos comentado. Habíamos visto algunos ejemplos, como en este caso, de acuerdo a los ciclos de máquina, qué tiempo requiere cada ciclo de máquina. 1 microsegundo. Pero si la instrucción requiere de 2 ciclos de máquina, pues 2 microsegundos. También habíamos visto, cuántos ciclos de máquina se requieren para un tiempo en específico. Tantos ciclos de máquina, que fue de lo último que estábamos viendo. Lo siguiente es que veíamos que generalmente existe una fórmula para que de acuerdo a esa fórmula podamos saber qué dato vamos a ponerle a una variable, si lo quieren ver así, para lograr un tiempo en específico. Pero que esa fórmula nace en realidad del código que estamos escribiendo, que si modificamos un poquito ese código, también la fórmula se modifica un poquito también,
pero nace de ahí. No es nada más el formulazo y se acabó. ¿Sale? Sin embargo, esta diapositiva es muy importante porque lo que van a hacer de práctica depende en realidad de esta diapositiva y del ejemplo que se va a ver después de esto. Ok. Estos son ciclos simples, pero también podemos tener ciclos anidados, ¿recuerdan? Un registro que se decrementa dentro de otro que se decrementa. Por lo tanto, vamos a necesitar un valor para el registro de dentro y un valor para el registro de afuera. El valor del registro de adentro, el registro de adentro se le va a seguir llamando K, pero el registro de afuera, que es el grueso, se le va a llamar M. Y están de acuerdo que ahora va a ir cambiando algunas cuestiones, porque, por ejemplo, para el bucle del ciclo de afuera, cuando movemos acá un dato y lo movemos a contador 2, va a estar aportando M por 1. ¿Por qué M? ¿Y por qué no K? Recuerden, M es el de afuera, K es el de adentro. Por lo tanto, ¿por qué M? Porque K está dentro de M y por lo tanto estamos cargando la parte de afuera. Y esta es la parte de adentro. Nada más, chéquense bien cómo va siguiendo, se los puse en colorcito para que vean cuánto aporta cada una de ellas. Aquí están todas ellas y cuando se reducen, ¿qué creen? Queda esta fórmula. 4m por k más 4m más 5 igual al tiempo en microsegundos. De aquí pueden calcular qué valor le pueden poner a m y qué valor le pueden poner a k para un tiempo específico. Pero ahí va. Pero entonces tenemos, a ver, ustedes que son buenísimos en matemáticas, tenemos dos variables. ¿Podemos resolver simultáneamente dos variables? ¿Sí, no? ¿Cuál? Sí, Betty, sí, Betty. ¿Con qué herramienta? ¿Alguien? ¿No? ¿No se acuerdan de la regla de Kramer? ¿No se acuerdan? Ay, eso ustedes ya lo vieron. Bueno, pero para no meternos en Honduras, está más fácil, lo vamos a hacer más fácil aquí. Proponemos un valor de M. ¿Y por qué de M? De M es el de afuera, es el grueso. Si yo lo varío en 1, cambia mucho el tiempo. En 2 cambia más el tiempo. En cambio, si el de adentro, que es K, lo cambio en 1, no se ve el tiempo muy variado. Lo cambio en 2, tampoco. Por eso vamos a proponer para un tiempo específico un valor de M de mamá. Por ejemplo, 2. Si ya propuse 2 como valor de M, pues nada más despejo K, porque es un tiempo que yo requiero, ese valor también ya lo tengo. Despejo K y obtengo el valor de K, y como había propuesto M, pues con eso ya tengo ambos valores. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, pues aquí hay un ejemplo. Ahora sí ya, ¿qué valor de K debo de utilizar para un tiempo ya especificado? Por ejemplo, yo necesito un retardo de 500 microsegundos. ¿Cuál es el valor de K que necesito? Pues despejo de la fórmula que ya habíamos visto. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? ¿Alguien me puede decir por qué 5? ¿Es el número de ciclos? Chequen ustedes. ¿Se acuerdan que les decía acerca de que esta diapositiva la iban a utilizar mucho? Acuérdense nada más de la fórmula. En realidad salió de la fórmula, es de 5. ¿Sale? Ok. Entonces, otra vez. Esta es la fórmula que ya habíamos sacado del pedacito de código. De aquí despejamos K porque ya tenemos el tiempo en microsegundos, siempre dejarlo en microsegundos. Tenemos el tiempo y obtenemos el valor de K.
Obviamente 123.7 no podemos ponerlo como valor de K. Se tiene que ir a 123 o a 124, dependiendo. Lo volvemos a, como escogemos el valor de 123, lo volvemos a sustituir en la original para saber qué tiempo vamos a obtener de forma específica. Nada más. Y esto tiene mucho que ver para lo siguiente que se les va a pedir. Aquí hay un ejemplo, vamos a conectar al bit B, al bit 0 del puerto B, un LED, su resistencia limitadora, y con la fórmula lo único que vamos a hacer es prender, apagar, prender, apagar. Aquí lo va a hacer con una subrutina de retardo, ¿sí? ¿Qué subrutina de retardo? La subrutina que tengo aquí, ¿sale? Aquí la está llamando. Estoy llamando mis subrutinas de retardo. ¿Y dónde está la subrutina de retardo? Aquí la tengo, la subrutina de retardo, ¿sale? Y con eso calculo tiempos de, dice, 400 milisegundos para el prendido y 300 milisegundos para el apagado. ¿Sí? Con todo esto sale la fórmula que habíamos especificado y da los tiempos también ya especificados. Pues bueno, van a utilizar justamente ambas cosas. A ver, van a utilizar esta diapositiva, porque ese es el pedacito de código de la subrutina utilizada en el programa que vimos hace un momento. Van a utilizar esta diapositiva para ver cómo calculo, para saber qué dato le voy a poner en K. ¿Sí? Y van a utilizar este circuito porque lo van a ver en un LED. Bueno, van a intentar verlo, ahorita les digo por qué. En un LED. Y con este ejemplo de este programa van a realizar la siguiente práctica. Van a desarrollar un programa para los retardos que vienen especificados aquí. ¿Qué valor de M pusieron y qué valor de K pusieron para obtener estos retardos? ¿Cuál fue el tiempo que obtuvieron en MATLAB? Ahorita vemos esa parte. ¿Y cuál fue el tiempo que obtuvieron en el osciloscopio? ¿Sí? Obviamente esto se hacía en el laboratorio de micros y físicamente ustedes sí observaban en el osciloscopio el retardo, porque como era prendiendo y apagando, observaban el periodo y ese era el tiempo de retardo. Sube, baja. ¿Sale? Pero en este caso no es así, solo es simulado. Ok. ¿Qué van a obtener? De estos retardos, ¿qué valor le pusieron en M? Recomendación, que en M sea 1 o 2, y con eso calculan el valor de K, y obtienen el tiempo en el osciloscopio. Ahorita no vamos a ver el tiempo en MATLAB, ¿sí? Esta tabla no la van a llenar completa, solamente la primera columna pedida y la última columna pedida. ¿De dónde sacan el osciloscopio? Pues del Proteus, ¿no? ¿Sí? De ahí lo van a medir para ver si es cierto que les está dando eso. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? El inciso B, ahora sí van a desarrollar un programa que muestre en los 4 displays la palabra hola. Y van a decir, ay, hasta este momento sacamos el hola. Sí, yo entiendo que si yo les hubiera pasado la rutina, lo hubieran sacado desde el principio. Pero a mí no me gusta el método de, ok, ahí está el código, ahí está el circuito. Construyan el circuito, bajen el código de tal parte que yo lo tengo, se los pongo en el blog o alguna cosa así. Lo bajan, lo probaron, les salió, ok, reporten. ¿Qué van a reportar? ¿Que sí les salió? Realmente sí. Yo les comento una anécdota personal. Cuando yo estuve en la escuela, uno de los primeros lenguajes, 2 de los primeros lenguajes que me enseñaron fue Fortran. Y alguien me puede decir, uy, en los tiempos de la prehistoria, pues no, se siguió utilizando el Fortran, solamente que actual. Y el lenguaje C, uy, también de la no, como les decía, también se siguió utilizando. Bueno, pero
Cuando me enseñaron lenguaje C, me lo enseñaron bien en el sentido de que era un profesor así, jovencito, con muchas ganas y todo, y eran proyectores de acetatos, no eran videoproyectores, eran proyectores de acetatos. Entonces llegaba con su proyector de acetatos, bueno, que me prestaban un acetato y en ese momento escribía un código en el acetato y lo ponía, nos lo proyectaba, nos lo explicaba, ¿le entendieron? Sí, el otro, y el otro, y el otro, y así avanzamos. En aquellos tiempos no había 3 exámenes departamentales necesarios como ahora. Uno se la jugaba en uno solo, en un solo examen. Entonces, al final, y yo sí lo había entendido todo, no es que fuera así un niño así también portado, pero yo había entendido absolutamente todo. Sí, pero nunca programamos. Pero yo le entendí todo lo que me explicaba, pero nunca programamos. Pero ni siquiera lo que él nos daba, nunca programamos. Y menos con algo distinto a lo que él nos daba. Y al final su examen fue, ok, entendieron todo. Escriban un programa que haga esto, esto, esto y el otro. Y yo en el examen, santa cachucha. ¿Por qué? A lo mejor se van a reír. También, yo me río también ahora, pero no en ese tiempo, se los prometo. Con la hoja enfrente, yo decía, siempre se le tiene que poner el main. Lo empiezo con, ¿de verdad? ¿Tiene que empezar con un include o no? Y alguien puede decir, ay, pero eso es básico, hasta yo lo sé. Sí, pero para alguien que no ha programado antes nada de ello, les prometo que si no lo ponen a hacerlo a uno mismo, no lo aprende. Uno entiende lo que le ponen ahí enfrente, pero si no lo hace uno mismo, no lo aprende. Algunos de ustedes han tenido dificultades para escribir sus programas en Microchip, para hacerlos correr. Felicidades, porque eso significa que están aprendiendo. Si tienen dificultades, si no les queda esto o el otro, y les despejo la duda, entonces están aprendiendo. De verdad. El chiste de esto es que ustedes metan las manitas y lo hagan. Entonces, a eso me refiero con esto que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces hacen el cálculo, ponen la primera columna, ponen la última columna. Para el caso del hola, no es que se los pase yo y vieron que sí corre, no. Ya sabemos cómo calcular retardos. Van a escribir un programa. Recomendación, calculen un retardo de 2 milisegundos cuando más. 2 milisegundos cuando más. Y para escribir un hola se necesita lo siguiente. Tengo los 4 displays. ¿Sí? Yo voy a mandar el dato a un display, es cátodo común, por ejemplo. El dato para el primer display, voy a habilitar ese primer display, inhabilito a este, al segundo, al tercero y al cuarto los inhabilito, ¿sí? Y eso lo hago X cantidad de veces con un pequeño retardo. Después de un tiempo, inhabilitan a este display. ¿Sale? Después mandan el dato para el segundo display, habilitan el segundo display, deshabilitan los demás, retardan un cierto tiempo y después de ese cierto tiempo inhabilitan a ese segundo display, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes observan, en la práctica les estoy poniendo que sigan esa secuencia. Mandan dato, activan el display en cuestión, desactivan los otros 3, retardan y después desactivan el primero que habían activado, no el primer display, sino el que anteriormente habían activado. Con esa secuencia se puede garantizar que el hola va a aparecer bonito, limpiecito por un lado y segundo, bien definido. ¿Por qué? Si ustedes no utilizan retardo, no se va a ver el mensaje de hola, se va a ver así, todo revuelto.
se necesitan retardos para poder observar en los 4 displays un dato específico. ¿Sale? 1. Profe, Número 2, sí. ¿puedes repetir cómo es que me quedé en que si se ve la H en el primer display, se desactivan los otros 3, ¿no? Ok. ¿Y ahí cómo sigue? No, se inactivan, al revés. Vamos a ver, tenemos estos 4 displays. Aquí va a aparecer la H, la O, la L y la A. Es decir, aquí va a aparecer la A. Voy a mandar el dato de la A primero. Y ese va a ser mi primer display, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo conectado RA0, aquí RA1, aquí RA2 y aquí RA3. Es un ejemplo. O en realidad tendría RA5, 6, RA5, 6, no, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Bueno. Voy a mandar el dato para el A aquí, al primer display. Y activo, por lo tanto, R4 para que se habilite este display. Y eso está dentro de un retardo, es decir, sigo mandando aquí el dato y habilitando este. Pero estos los tengo que inhabilitar. ¿La secuencia cuál es? Otra vez, mando el dato, habilito este display, deshabilito los otros 3 y eso lo retardo durante un cierto tiempo. Cuando termina el retardo, este primero se deshabilita. Repito el proceso. Mando el dato para la L en el segundo display. Habilito este segundo display y deshabilito a este y a este. Retardo el proceso y después deshabilito a este. ¿Sí? Esa última parte de deshabilitar al que ya había habilitado es importantísimo, porque si no sigue habilitada y las letras van a empezar otra vez a revolverse. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Nuevamente, por eso es el dato, la activación del display en cuestión y se desactivan los otros 3. Retardo y después desactivo el que ya había activado. ¿Sí? Como les decía, calculen un retardo de unos 2 milisegundos, no debe pasar de 10 milisegundos. ¿Sí? Y el último que se les pide, no es cierto, se les pide otro más, otros 2. Ahora sí, como ya saben sacar el Lola, y ya hicieron en la práctica que me entregaron el día de antier, me parece, a través de decisiones ya saben ustedes saber si lo que está entrando por un bit de puerto, si lo que está entrando es igual, mayor o menor, van a repetir esa parte. Entra para saber si es igual, mayor o menor, y con eso ahora van a sacar no un dato en un display y los otros no, ahora van a sacar un mensaje completo en los 4 displays. ¿Sí? Van a estar censando, en este caso, no es un dato completo, nada más son 2 bits. Van a estar censando 2 bits. Si es 00, en los 4 displays va a aparecer rayita 1, rayita 1. Realmente. Si yo a este interruptor le cambio a 1, ahí desaparece entonces el rayita 1 y aparece la palabra alto. Pero si le cambio ahora este interruptor también a 1, va a aparecer aquí la palabra bajo. Sale en los 4 displays. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí se fijan ustedes por qué las prácticas se las fui pidiendo como se las fui pidiendo? Que no quería que mandaran al display un display solito a tierra, no, aunque sea un solo display, de los 4 que están, uno de ellos lo mandan a un bit de puerto y lo activan por puerto. Ay, pero ¿para qué? Bueno, ya vimos para qué. ¿Sale? Ok. Para esta práctica les tengo que subir también una librería. Es una librería de retardos. Cuando tengo una librería de retardos, en lugar de escribir yo
La subrutina de retardos, por ejemplo, ya viene dentro de una librería y lo único que tengo que hacer es llamar a una parte de esa librería. Está muy fácil. Solamente que sí les pido un favor, no por mi bien, sino por el suyo. En los dos programas anteriores, no utilicen las rutinas de la librería de retardo. Calcúlenla ustedes para que aprendan a hacerlo, por favor. ¿Sí? Ok. Y ahí va. Bueno. Esta es la subrutina de retardo. Si se fijan, tiene elementos que ya habíamos visto anteriormente. De todas maneras, aquí se utiliza con este programa y ya. Van a desarrollar un programa que ahora con subrutina de retardo se observen las 4 displays, la cuenta de 0 a 20 y comienza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 20. Se tiene que observar desde 0 hasta 20, ¿sí? Variando. Ahí los retardos son fundamentales porque tienen que estar jugando con el retardo para cada uno de los displays, bueno, para estos dos, para el primero y para el otro, para que se distinga perfectamente el número, y el retardo completo para que no vaya la cuenta así de... y que no se vea cuando llegó a 20, ¿no? Se lo checan bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Palabra? Ok. No, profe. A ver. Perfecto. Tengo una duda de, bueno, no sé si ahorita lo vaya a comentar, pero la fecha de entrega, ¿cuándo sería? No se preocupen, ahorita, de todas maneras, recuerden esto que estamos viendo, tanto las dos, los rangos de direcciones y las direcciones de puerto de los interfazados que vimos, como esta práctica va a ser para su periodo vacacional, entonces la entrega no va a ser, por ejemplo, la otra semana o una cosa así. Bueno, lo puedo hacer la entrega para la otra semana también, pero los vería más presionados. Yo pensaría que lo estuvieran haciendo con un poquito más de calma, pero bueno, es lo que yo pienso, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, profe, está bien. Ok. Pues bueno, jóvenes, ahorita lo dejaríamos ahí. Dejamos un poquito trunco la entrega 3. Esa la terminamos al regreso. Esperamos terminar también 4 y 5 sin problema. No se preocupen, ¿eh? ¿Sale? Bueno, los jóvenes, un abrazo a todos. Disfruten su periodo vacacional dentro de lo que cabe. A veces lo que se disfruta es que no es la misma rutina, finalmente. No me tiene que estar viendo la cara ya todo el tiempo, al menos durante ese tiempo. Es decir, salir de la rutina y estar un poquito más tranquilos en eso, créanme que es disfrutable. Si alguno de ustedes va a salir, con mucho cuidado, por favor. Si no, me voy a oír muy institucional, pero quédense en casa. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Gracias. Que el Santo Claus les traiga muchas cosas y los reyes también. Gracias. Traiga muchas piezas. Bueno, Gracias. nos vemos, jóvenes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.